Hola, en este video les voy a enseñar cómo ordeno mis libros. Ahorita los tengo todos en el suelo, ordenados por género. Aquí están los clásicos, novela rosa, no ficción, ficción histórica, ciencia ficción, fantasía. Solo las sagas demasiado largas no están por género. En eso se entran Cazadores de Sombras, Harry Potter y Sherlock Holmes, porque ocupan mucho espacio. Dentro del género lo ordené alfabéticamente de acuerdo al apellido del autor. Bueno, para comenzar, llevé mis libros cerca del librero porque los tenía del otro extremo de la habitación y hasta se me empezaron a caer y todo y ya no quise volver a acomodarlos por orden alfabético. Entonces ya le resté importancia a eso. La primera repisa que organicé fue la de Cazadores de Sombras. Ya sabía que esos libros iban a ocupar toda una repisa, entonces empecé por poner los que tengo en tapa blanda, que son la saga principal, luego la de los orígenes y las crónicas de Magnus Fane. Y al ser de tapa blanda era difícil que se mantuvieran en pie solos, entonces se me caían. Pero luego ya empecé a poner los que tengo en tapa dura, porque son las ediciones en inglés, y ya fue mucho más sencillo acomodarlos. También al final puse el libro que tengo para colorear, que también es como oficial de Cazadores de Sombras. Debajo de esa repisa de cazadores quise poner a Sherlock Holmes, porque también son muchos libros. Yo los tengo en 4 volúmenes, pero igual ocupan mucho espacio. Y en esta ocasión quise que ocuparan aún más espacio porque pedí unos libros por internet que quiero poner a un lado de Sherlock. Entonces dije, bueno, que ocupe el doble de espacio y así cuando lleguen los otros ya solo guardo estos y está a su lugar. Y bueno, al lado derecho de Sherlock puse a Harry Potter, al ser otra saga larga. Quería ver si podía ponerlos de forma que los libros en sí fueran visibles, pero no se veía muy bien y hasta se me cayó una partecita del cobre, entonces dije, no, cerrado está bien. Y agregué algo de decoración. Luego debajo de Harry Potter puse mis libros infantiles y clásicos infantiles. Los tenía acomodado como vieron al inicio, pero no me gustó tanto. Entonces los volví a organizar. Decidí quitarles la sobrecubierta o la cubierta de papel a algunos libros porque el color del libro es muy bonito y quería que se viera. Nunca lo había hecho así, pero me gustó. Y a ver qué tal, si lo dejo así o si en el futuro se las vuelvo a poner, porque obviamente las guardé. Del lado izquierdo de esos libros puse los clásicos, pero no los clásicos infantiles, ¿verdad? Esos están del lado derecho. Y primero están como en orden alfabético, porque les digo que así tenía organizada la pila y esa no se me desordenó al moverla, pero luego los libros se veían muy disparejos. Los libros chicos, grandes, luego las ediciones iguales no estaban juntas, ni lo único era el autor, ¿verdad? Entonces decidí sí respetar, tener juntos a los autores, pero pues solo eso, no el orden alfabético. Ya eso lo hice que se viera bonito en cuanto a la altura del libro. Debajo de mis clásicos tengo los libros más como de thriller, misterio, y ese no sabía muy bien cómo acomodarlo, porque no tengo así como que muchos de un mismo autor, ni muchos de una misma edición. Los más que tengo son los de Agatha Christie, pero creo que tengo 3 o 4. Pero bueno, los dejé así, con algunos espacios para cuando quiera comprar más libros de ese género. Después, a la derecha de estos libros de misterio y ellos, puse mis libros de fantasía. Me di cuenta que tengo muchas trilogías, como que es lo común en la fantasía. Y pues los puse más o menos por tamaño, solo que los de Miss Peregrine como que quedaban mejor del lado izquierdo, pero no tengo el tercer libro. Entonces iba a haber un espacio. Por mientras decidí dejarlo así, pero ya que me compré el último libro de esa trilogía, pues los vuelvo a acomodar. Debajo de esos libros de fantasía puse los de ciencia ficción. También hay
algunas trilogías, algunos libros autoconclusivos y a la mera derecha puse mis libros como para reflexionar, motivacional y pues son pocos, pero ahí están. A la izquierda de esos libros puse mis libros de romance o la novela rosa y esos me enfoqué más en el color porque me gustaba que resaltaran así los libros con los colores primarios y me gustó cómo quedó. Y a mi izquierda están los libros de ficción histórica. Luego me regresé a los libros de motivación porque me quedaba el de la lección de August y un libro de Benito Taibo y no sabía dónde meterlos. Y como ahí tengo espacio y medio quedaban, pues ahí los puse. Finalmente me fui a la repisa que tengo hasta arriba. En esa necesito escalera y todo, entonces por eso la dejé para el final. Ahí decidí poner los libros que utilizo menos o que no me interesa tanto releer o cosas así. Entonces comencé por poner la Biblia, luego como una Biblia para niños. Después puse esos que están recargados, son de 3 pintores. Me gusta que se vea la pintura en sí que está en la portada. Luego debajo de ellos puse libros pequeños porque no quería que se desperdiciara el espacio. Entonces puse unas ediciones que tengo de Mafalda, son 12 volúmenes y se ven muy lindos porque son de colores. Después puse libros de no ficción y hasta el final puse libros que son de sagas pero que no pienso comprar el resto o son libros que la verdad no volvería a leer porque ya no me agradan tanto. Y antes de enseñarles ya cómo quedó todo el librero, les voy a mostrar la decoración que puse. Primero en la repisa de hasta arriba, como les comenté, puse mis libros de Mafalda que tienen colores muy lindos. De hecho, la mitad sigue con el plástico porque no los he leído y no se los quiero quitar si no los voy a leer. Luego acá atrásito puse una historieta que me regalaron de Disney y es como del 68, algo así. Y si nos vamos para la derecha, aquí puse una piedra porque sostiene mis fundas para libros y entre las fundas para los libros puse una cajita con mis separadores. Aquí en la repisa de Cazadores de Sombras puse una L. Bueno, son 2 L's porque una no se sostenía sola y sirve para que estos libros no se caigan. Y detrás de la L puse este zorrito. Es el zorro de la película del Principito, porque hasta tiene los botones y así. Está muy padre. Si han visto la película, pues saben a cuál me refiero. Y luego del lado derecho puse una A para también sostener este, porque el de los dibujos no, tampoco se sostiene solo. Después acá con Harry Potter puse unas varitas y esta es mi favorita, por eso está acá aparte, pero voy a pensar bien cómo ponerlo. Estos son de los que vienen en los chocolates cuando vas al parque temático de Harry Potter. Y aquí está, este era un llavero, pero ya no tiene la cosita para colgarlo. Es de Hufflepuff, que es mi casa, y este es un dibujo que me dieron. Y aquí a la derecha se ve con mucha luz, pero es una lámpara de lava. Después aquí con los clásicos puse esta lámpara porque quedaba el espacio y atrás tengo un conector, entonces estaba muy bien. Ahorita les pongo una cámara lenta porque se ve muy padre. Luego acá en los de misterio puse esta muñeca, creo que es muñeca rosa, creo que así se les llama. Y acá esta alcancía en forma de cerdito. Y listo, así quedó mi librero ordenado más o menos por género. ¿Qué les pareció a ustedes cómo ordenan sus libros? Aquí está mi gatito que me hizo compañía mientras ordenaba mis libros. Se llama Draco. Y pues denle like si les gustó y suscríbanse.